sobre edificados. Sobre edificados. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Dios tumbó todo lo que había y volvió a edificar desde cero. O sea, había una casa ahí, Dios llegó, vio un rancho, esto toca tumbarlo. Y lo tumba, vuelve y abre los huecos, vuelve y abre las chambas y vuelve y coloca, y ahí sí coloca la piedra angular. Porque la piedra angular siempre ha estado ahí. Solo lo que hay que hacer es colocarla donde debe estar. Y ahí sí Dios sobreedifica. Porque alguna persona, digamos, que haya conocido la edificación antes, llega, uy, ¿qué pasó? Allá había una casa, ya no estaba, un ranchito viejo, y ahora veo, uy, un monstruo de edificio. Sobreedificaron sobre ese rancho viejo que había y ahora es un edificio grande. ¿Sí? Y esto es lo que está tratando de Pablo llevarnos. Pablo lo que está tratando de llevarnos Pablo es a que podamos entender que entre más alto esté nuestra edificación o nuestro árbol espiritual, va a ser mucho más difícil que el pecado y la maldad nos toquen o contaminen nuestro fruto. Y es por eso tan importante que necesitamos echar esa edificación o ese árbol más para arriba. Y como les decía, ya tenemos el cimiento. Ahora es momento de edificar sobre ese cimiento. Los que ya hemos edificado sobre ese cimiento, pues vamos a seguir construyendo. Los que ya tenemos esas raíces profundas, pues vamos a seguir alimentando nuestro árbol. Pero las personas que aún no conocen a Dios, que aún no tienen ese cimiento, todavía el cimiento está ahí para que puedan llegar y colocarlo. Mientras Cristo Jesús no llegue en su segunda venida, todavía hay opción de colocar ese cimiento. Pero ¿cómo las personas del mundo van a saber que necesitan de ese cimiento si no hay quien vaya y les diga, oiga, esa es la piedra que usted necesita? ¿Cómo va a ser una persona que no tiene el cimiento? Y tú, o el que está allá, ya conoces cuál es el cimiento. ¿A cuántas personas les has enseñado que ese es el cimiento, que Jesús es el cimiento para edificar su casa? ¿A cuántas personas les has dicho? ¿A cuántos? Y no sé si, pues quisiera antes de continuar como hacer una invitación a los que están acá y a los cristianos o hermanos que están del otro lado pronto viendo la predica. Yo creo que es tiempo de que empecemos. Yo sé que ya todos ustedes tienen unos árboles altos, confío en Dios que sí sea, que sus edificaciones espirituales estén grandes, sé que van a ser más grandes, sé que su árbol espiritual va a crecer mucho más, pero es hora de ir a mostrarle a otras personas cuál es la piedra angular para construir. Y mi invitación hoy, antes de continuar con el devocional, es que yo creo que de hoy en noche no nos alcanzamos a ver porque tengo que ir a visitar a mi papá, que ya hace días no lo veo. Pero la próxima vez que nos vayamos a ver presencialmente, que creo que va a ser en Puerto Gaitán, los que vayan a ir, en lo posible, ese día hay que llevar invitados. Por eso nos vamos un día antes, los que me quieran acompañar. Aunque si quieren pueden llegar allá el siguiente día, el lunes festivo. Pero la intención es que un día antes podamos llegar para hacer una charla y vamos a invitar personas de Puerto Gaitán o del barrio donde vamos a estar, que es Bateas. Vamos a invitar, vamos a salir a hacer una especie de plan Jericó y vamos a invitar personas para el servicio al siguiente día. Y de ahí en adelante nos queda como reto, cada vez que nos vayamos a reunir, sea aquí en Villavicencio o sea donde vayamos a hacer las prédicas, que podamos llegar con un invitado por lo menos, o haber hecho el esfuerzo de haber invitado a alguien, así no llegue, pero entre más personas tú invites, alguna vez tendrá que llegar al menos uno. Pero eso tiene que hacerse para que más personas en Villavicencio y en los llanos orientales conozcan cuál es la piedra angular que deben colocar en su vida espiritual. Y le decía a mi esposa hoy cuando veníamos,
Yo quisiera, cuando me dedique ya de lleno a la iglesia, me gustaría no ir tanto a las personas que ya son cristianas en otras doctrinas, en otras congregaciones, ya sean evangélicas, bautistas, adventistas, mormones, testigos de Jehová. No, si llegan, bienvenidos, pero ir a tocar más el corazón de las personas que no conocen a Dios, que no han tenido un contacto bíblico con el cristianismo, independientemente de la doctrina que tengan. Ya, si llegan personas de otras doctrinas, pues bien recibidos, pero vamos a enfocarnos en los que no conocen a Dios. Y esa es una invitación que quiero hacerles. Además, porque cada vez que tú vayas a hacer eso, que tú vayas a invitar a una persona, a tu casa se le va a ir colocando un piso más. Porque cuando tú tomas la decisión de hacer eso, Dios te va a dar las herramientas para que puedas estudiar la Biblia con esa persona. Te va a edificar más. Y va a hacer que tu árbol espiritual crezca más para que puedas responder por ese estudio bíblico a esa persona. La mejor manera de crecer espiritualmente es esa: estudiar la Biblia con otras personas. Con los vecinos del barrio, con los compañeros de trabajo, con los del colegio, la universidad, el estudio, donde estés. Pero hay que llevar más la palabra, no por el tamaño de la iglesia, no porque, la iglesia de Villavicencio cómo ha crecido, mano de gente, eso ya no cabe. No, sino porque Mateo 28 dice: id por las naciones y bautizadlos, hacedlos mis discípulos. Es por cumplir eso, no es más. Si llega a ser grande el número de personas de la iglesia o no, eso depende de Dios. Nosotros haremos nuestro trabajo de ir a anunciar ese mensaje. Dios será quien traiga a las personas en la cantidad que Él considere. ¿Ok? Anoche, mientras descansaba un poco, recostado en el sofá de mi casa, escuché un grupo de jóvenes entre los 13 y 15 años más o menos, ¿cierto? Venían hablando duro. De hecho, pensé que era con fuerte voz, pensé que venían discutiendo, personas discutiendo, ¿sí? Entre más se acercaban, logré identificar muchas groserías, muchas, pero logré escuchar unas que en mi vida, en mis casi 46 años de vida, había escuchado en mis oídos. O sea, eran unas clases de groserías que como que se las estaban inventando en el momento, pero eran unas cosas impresionantes que yo quedé, en serio, casi me tapo los oídos porque me parecieron repugnantes. Y lo más tenaz es que mi hija y mi hijo estaban ahí en la sala conmigo y decía: esto es lo que reciben mis hijos aunque no quiera. Porque pues yo no puedo taparle los oídos a ellos, ni puedo cerrar la puerta de tal manera que no escuchen, porque para estas estaban hablando durísimo. Digo, esto es lo que escuchan mis hijos. Y yo soy consciente, yo he escuchado con mis hijos cuando están fuera de la casa, a veces les escucho groserías. Y digo, tenaz, porque pues no son de mí ni de mi esposa que las escuchan. Pero es que afuera en el mundo ellos se ven sometidos a una contaminación de pecado y de maldad. Y sus arbolitos o sus edificaciones espirituales están tan pequeñitos que es muy fácil que se contaminan nuestros jóvenes, nuestros muchachos, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Se contaminan muy fácil de eso. Entonces hay que empezarles a ayudar a ellos a que aprendan cómo se edifica su casa espiritual tan alta que no lo toque esas cosas. Que se arraiguen en lo más profundo de la Biblia y el conocimiento de Dios y en la fe en Cristo Jesús, que su árbol sea tan alto que dé mucho fruto. Pero eso no va a pasar si nosotros no les enseñamos cuál es la piedra angular. Vamos a ir a otra escritura que está en Hechos capítulo 20, versículo 30. ¿Cómo está la predica? ¿Cómo van en Bogotá? Hechos capítulo 20, versículo 30. Dice: aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos.
Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Miren lo que dice Pablo. Aunque entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que están conmigo. Siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Y aunque la escritura pareciera que se refiriera más a la parte económica, de ayudar a los necesitados, no hay mayor necesitado que el que está pobre espiritualmente. Porque yo puedo tomar a una persona pobre económicamente y brindarle lo que necesita, comida, un trabajo, lo que sea, pero va a seguir siendo pobre espiritualmente si no la hago rica en espíritu, llevándole el conocimiento de la piedra angular de Dios, que es Jesucristo. Y sí, uno puede ser generoso y servir y ayudar y llevar mercados y estas cosas, pero si yo no me acerco más a esas personas a las que les estoy prestando ese servicio y les llevo algo más rico, como la palabra de Dios, la verdad que no les estoy haciendo mucho favor. Simplemente llevándole una comida o algo, o ayudándole con un dinero que mañana otra vez le va a hacer falta. Mientras que si yo llevo a la persona que conozca de Dios, y la persona conoce de Dios porque colocas la piedra angular que es Cristo en su vida, créanme, que la persona ya no va a pasar esas necesidades económicas. Porque la misma Biblia lo dice. Esa es la añadidura y Dios ya sabe que lo necesitan, siempre y cuando la persona se enfoque en el reino de Dios. ¿Sí? Aunque esta escritura, como les decía, habla del trabajo a los necesitados, tengamos en cuenta la mayor necesidad que existe en todo el mundo. Cuando escuchaba a estos muchachos anoche diciendo todas estas groserías, pues lo que más necesita el mundo no es comida. Algunos dirán: mentiras, Carlos, hay mucha hambre en África, hay mucha hambre en La Guajira y hay mucha hambre en el Chocó. Sí, señor, sí la hay. Y yo puedo llevar algo de comida allá para mitigar un triz el hambre, pero van a seguir teniendo hambre. La única manera en que esa hambre se va a acabar es que las personas conozcan de Dios, y no solo la gente pobre, la gente rica. Porque imagínense ustedes un presidente cristiano, imagínense ustedes un dirigente guiado por Dios. No vuelve a haber hambre en Colombia. No vuelve a haber hambre en Colombia. Ahorita están que se pelean. Vamos para segunda vuelta, no fue suficiente una. Vamos por segunda vuelta y Colombia está dividida entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Seamos sinceros, esa es la verdad. Y seguimos en la extrema pobreza. Porque el pueblo decidió la extrema derecha o la extrema izquierda. Y en esos extremos sigue en la extrema pobreza. Porque no ha podido entender que su gobernante es Dios. Por Él es que hay que votar. A Él es en el que hay que elegir. Pero hay que llevarle ese mensaje a las personas para que lo sepan. Y como se trata... Como se trata de estas prédicas, me han dicho que las lleve que las lleve al Antiguo Testamento, que podamos identificar en el Antiguo Testamento una referencia frente a estas prédicas. Pues vamos a ir al señor Esdras. Esdras capítulo 1, mientras llegan allá.
para poder enseñarle a las personas que hay otra manera de edificar una vida espiritual, que hay otra manera de abonar y de hacer crecer un árbol espiritual en cada persona, que dé fruto apropiado y abundante. Debemos llevarlas a Dios, pero eso lo tenemos que hacer nosotros, que ya conocemos de Dios. Esdras capítulo 1, versículo 1. Esdras existió en una época en que Persia había tomado control del imperio anterior, que era el imperio babilonio. Recuerde que el pueblo de Israel fue invadido por muchos imperios. Empezaron con el imperio, empezó por Asiria, luego por Babilonia, y así siguió por Persia y muchos otros, y se dio algo que se llama la diáspora judía. La palabra diáspora significa que fueron repartidos, eran sacados de Israel, de sus casas, y eran dispersados por todo el imperio. Y las casas donde ellos vivían, y sus cultivos, y sus empresas, y sus negocios, los emperadores que tomaban control de eso traían personas de afuera, de otras culturas, de otras religiones, y las metían a vivir dentro de ese pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel lo sacaba y lo mandaba por allá. Eso se llama una diáspora judía. ¿Ok? Y Esdras está en esta diáspora cuando el rey de Ciro había tomado control, y están tratando de reconstruir o de sobreedificar el templo que había sido destruido, el muro también. Y dice Esdras capítulo 1, versículo 1: para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente: así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Está diciendo Ciro que ¿quién le ordenó? Dios. Tengamos en cuenta que Ciro era persa, no era judío, no había crecido dentro de la palabra de Dios, pero aún así Dios lo toca. Versículo 3: si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Todos los que se queden, sea cual sea el lugar donde residan, ayuden a los que se van y denles oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que pueda darles, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Los patriarcas de las familias de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos en quienes Dios despertó en ellos el deseo de reconstruir el templo del Señor, se prepararon para ir a Jerusalén. Los que vivían en los alrededores les ayudaron con oro, plata y bienes y objetos de valor y ganado, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro ordenó sacar los utensilios que habían estado en el templo del Señor y que Nabucodonosor, que había sido rey de Babilonia, había sacado de Jerusalén para ponerlos en los templos de los dioses. Mitriades, tesorero del rey Ciro de Persia, hizo lo que el rey le mandó y entregó uno por uno los utensilios a Sesbazar, jefe de Judá. Versículo 9. Esta es la relación que entregaron: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata, 1000 utensilios varios, 5400 utensilios de oro y de plata. Todo esto lo llevó Sesbazar a Jerusalén con los que fueron y que antes habían estado cautivos en Babilonia. Bueno, algo que quiera poner aquí en contexto. ¿Cómo van allá en la predica? Bien, algo que quiero ponerlos en contexto. Acuérdense que Dios nunca pidió un templo para él. ¿A quién se le ocurrió el cuentico del templo para Dios? A David. ¿Quién lo construyó? Salomón. No lo construyó David. El que se le ocurrió fue David, pero el que lo construyó fue Salomón, su hijo. Pero Dios nunca pidió un templo para él. Él no quería vivir en templos. Él quería seguir caminando con su pueblo de la mano ahí, en tiendas de campaña y caminando con ellos por la calle como lo venía haciendo durante el éxodo en el desierto. Pero el ser humano decidió construirle un templo a Dios, y el pueblo de Israel
hizo del templo de Dios su Dios y olvidó a Dios. Y Dios menospreció ese templo porque se apartaron de él. Y Dios permite que llegue a Siria, que se acabe el reino del norte, que se acabe Israel, quede el reino del sur, que es Judá, pero que Judá sea atacado y sea dispersado y que el templo haya sido destruido. Luego Dios escucha el clamor de los israelitas y procura, por medio de Ciro, rey de Persia, del imperio persa, reconstruir el templo, pero realmente lo que Dios quería reconstruir no era un templo para él. Lo que Dios quería era reconstruir la moral de Israel para que se levantaran nuevamente y edificaran su casa o su edificio espiritual acorde a la voluntad de Dios, y los animaba a través de reconstruir ese templo. Dios les colaboró y reconstruyen ese templo, pero el pueblo de Israel, con el pasar de los años, otra vez hizo del templo su Dios y se olvidó de Dios. Por eso es que el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y esta vez es destruido para siempre. Lo único que queda hoy en día del templo de Jerusalén es el muro de los lamentos. ¿Y sabe qué pasa? El pueblo es testarudo, porque ahora no es el templo de Dios, sino ahora es el muro de Dios. Y entonces ahora para el pueblo judío, Dios no es un Dios, sino que ahora es un muro. Ahora Dios es un muro. Sí, eso existe hoy en día. El muro de los lamentos se llama. Es lo único que quedó del pueblo, del templo. Muchos cristianos van a hacer la peregrinación al muro de los lamentos, que es parte de lo que quedó del templo de Dios. Pero no es Dios. Ese muro no es Dios, ni representa a Dios, ni representa lo que es Dios. Lo que representa a Dios es lo que Dios colocó en nuestro corazón, su piedra angular. Eso sí es realmente Dios, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, el templo fue destruido y del pueblo de Israel no se sabe. Alguno dirá, ¿cómo que no, Carlos? Si están allá, está Israel. Ese no es el Israel. No es el pueblo de Israel que Dios escogió en algún momento. Hoy en día podría decirse que es un pueblo común y corriente como cualquier otra nación. Con todos sus vicios y sus pecados y sus inmoralidades, es una nación como cualquier otra. ¿Ok? Y vamos un poco más adelante en Esdras capítulo 7, versículo 10. Ya para ir terminando. Esdras 7:10. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor. Ahí es donde está el secreto para reconstruir realmente el templo de Dios. El templo de Dios se edifica espiritualmente, y dice acá en el versículo 10, y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas. ¿Qué les estaba diciendo ahora? Ya nosotros hemos sido edificados y arraigados, ahora nos toca cumplirla y enseñarla a otras personas. Con todas sus normas y ordenanzas, versículo 11. Esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes entregó al sacerdote Esdras. Mire que aquí pasamos del rey Ciro al rey Artajerjes. Aquí ya pasaron varios años, porque pasan del rey Ciro al rey Artajerjes. ¿En qué? ¿Cuántos capítulos? En 7 capítulos. En 7 capítulos. Y es que Esdras, versículo 10, y es que era, versículo 12, la carta de Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote. Esta es la carta que Artajerjes le envió a Esdras, ¿no? De Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por este conducto ordeno que todo israelita, sacerdote o levita que viva en mi reino y quiera ir contigo a Jerusalén pueda irse. Yo, el rey, y mis 7 consejeros hemos acordado enviarte a Judea y a Jerusalén en conformidad con la ley de tu Dios.
la cual obra en tus manos. Llevarás contigo toda la plata y el oro que mis consejeros y yo voluntariamente ofrecemos al Dios de Israel, cuyo templo está en Jerusalén. Llevarás también toda la plata y el oro que logres recaudar en toda la provincia de Babilonia, lo mismo que le ofrendes voluntarias al pueblo y de los sacerdotes para el templo de Dios en Jerusalén. Versículo 17. Con lo que recaudes podrás comprar becerros, carneros y corderos, además de cereales y vino, para que los ofrezcas sobre el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Si a ti y a tus hermanos les parece que con el oro y la plata restante pueden comprar otras cosas, háganlo, de acuerdo con la voluntad de su Dios. Los utensilios que te serán devueltos son para el servicio del templo de tu Dios, así que los devolverás ante tu Dios en Jerusalén. Cualquier otra cosa que sea necesaria para el templo de tu Dios y que tengas que pagar, lo pagarás del tesoro real. Está ofreciendo del tesoro de Artajerjes. Yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros que están al otro lado del río Éufrates, proveer a Esdras, sacerdote y escriba de la ley del Dios del cielo, todo lo que él les pida, y hacerlo de manera inmediata, siendo el límite de hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Que todo lo que ordene el Dios del cielo para su templo se haga con prontitud. Porque, ¿por qué exponernos a que el Señor se enoje contra el rey y contra sus hijos? Y era un rey que no era israelita, pero al menos reconocía. Yo no quiero que este Dios se enoje conmigo. Versículo 24. Tómese nota de que todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, criados del templo y ministros del templo del Señor estarán exentos de pagar tributo, contribución o renta. ¿Ven lo que hace un hombre cuando está en las manos de Dios? Los eximió de los impuestos. En cuanto a ti, Esdras, ¿pero quién pagaba entonces los tributos y los impuestos? Los otros pueblos que no estaban con el Dios Altísimo. Versículo 25. En cuanto a ti, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha concedido y elige jueces